Quiero compartir la meditación de hoy. Medité en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18 del 9 al 14, que dice: y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sabemos ya el significado directo de esta parábola. Los fariseos, su vara para medir el cristianismo, falsa por supuesto, era el moralismo, era decir la conducta externa, sin importar lo que les pasara adentro. Entonces quizás ellos por su fuerza de voluntad no robaban, pero el ladrón sí, entonces se creían mejores, por más que por dentro quizás tenían ganas de robar. O no adulteraban como los adúlteros externamente, pero internamente quizás miraban a una mujer y la deseaban. Entonces si estaban casados estaban adulterando. Entonces sabemos que la vara para medir de ellos era el moralismo, era la fuerza de voluntad. Si soy fuerte, entonces Dios me ama y cumplo los mandamientos. Si soy débil, entonces Dios me castiga y por supuesto no los cumplo. En este ejemplo el fariseo hace una comparación horizontal, se compara a él mismo con la vara del moralismo con sus otros hermanos, con los otros seres humanos. En cambio el publicano estaba únicamente mirándose a sí mismo y comparándose verticalmente con Dios, con el carácter que él tenía. Pero más allá de lo del fariseo, me gustaría llevarlo al peligro que corremos nosotros hoy en día. Podemos decir que quizás si una persona tiene una relación con Jesús varios años, con calidad, con intimidad, en permanencia, Jesús, permaneciendo en él, va a dar fruto, va a haber fruto del Espíritu Santo. Entonces el ladrón va a dejar de robar primero internamente y luego se va a manifestar exteriormente. El fornicador, lo mismo. El adúltero, lo mismo. Se van a dar los frutos internos y se va a manifestar externamente y no al revés, ¿no? Se lava el vaso por dentro y así queda lavado por fuera. Entonces, una persona que tiene una relación con Jesús va a dar frutos, buenísimo. Es decir, que comparado con otras personas, sí, probablemente no adulteren, no roben, no forniquen, no envidien, etc. Sumado a eso, el fariseo que citaba sus obras, ayuno, doy diezmo, etc., la persona que tiene una relación con Jesús, como uno de los frutos va a ser la fe, y la fe y las obras van de la mano, entonces seguramente entendamos la voluntad de Dios, Él nos ponga en una función y la ejecute Él a través de nosotros. Es decir, aparezcan las obras reales, las obras que dirige Jesús, no las que tiene el control del ser humano. Entonces uno puede decir que bueno que esa persona llegó a eso. Sí, pero se corre un riesgo, siempre se corre un riesgo a cada momento. Si uno que dio frutos y está haciendo la obra que Jesús le ha pedido, pasa como hizo el fariseo y de repente empieza a compararse con sus hermanos, a ver, aquel roba, entonces yo no, yo soy mejor. Aquel le envidia, no, yo no, porque disfruto el Espíritu, no, entonces no, soy mejor. Si empiezo a compararme con el resto en base a los frutos que di o no di, o si empiezo a compararme con el resto en base a si hago cosas para Jesús o no, ahí ya me separé de Jesús. De hecho, empecé a compararme porque me separé primero. Y corro un grave riesgo, porque si me empiezo a comparar horizontalmente, es decir, con otros seres humanos, en lugar de seguirme comparando con el modelo perfecto del carácter de Dios, que se hizo hombre, con Jesús, entonces corro el riesgo de justamente terminar con el fariseo. Y quizás mi vara no será el moralismo, pero al fin y al cabo yo me voy a estar comparando por cosas que me fueron regaladas, no por cosas que yo hice. Porque el cambio de carácter es un regalo, yo no lo genero. La función que tengo en la iglesia o el ministerio que Jesús me da es un regalo y además lo ejecuta Él a través nuestro, no nosotros.
Entonces, creo que tenemos que utilizar este termómetro espiritual y estar bien vigilantes que en cuanto nos empecemos a comparar contra otros seres humanos es porque nos empezamos a separar de Jesús y hay que volver rápido a Él y pedirle perdón por esto e identificar por qué nos empezamos a comparar con el resto, a ver de quién es mejor o peor. Porque esto puede traer además un problema mayor, que ¿cuál es? Que con el tiempo, como me seguí separando, los frutos que alguna vez di por regalo del Espíritu Santo, como ya dejo de tener relación con el dador, me sean quitados y yo termino en un estado peor de cuando empecé. Aunque las obras que estaba haciendo a través de la ejecución de Jesús viviendo en mí, las empiece a hacer yo con mis propias fuerzas, es decir, nulas. Y esa obra termina siendo simplemente algo vacío que ya no sirve. Entonces creo que en esta meditación el mensaje que me dejó es ese. Por más que uno tenga una relación espectacular con Jesús hasta hoy, cuidado de andarse comparando con el resto y dejar de compararse con el modelo divino.